Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Hoy comienza un nuevo ciclo de charlas llamado Humanidad Laboral. Y se llama así porque, como comienza marzo, es uno de los meses más concurridos en temáticas laborales, donde se empieza a presupuestar la mayoría de la gente empieza a trabajar en marzo. Por lo menos acá en Chile, donde las vacaciones son enero y febrero, empezamos a funcionar realmente recién en marzo. Entonces vamos a darle con este ciclo de charlas que trata de abordar lo laboral, pero desde una perspectiva más humana. Porque al final, ¿quiénes son los que trabajan? Las personas. Bueno, cada vez más automatizado y robotizado, pero el factor humano nunca va a dejar de ser imprescindible. Bien, y hoy día vamos a partir con esta temática que se llama optimismo ante la entrevista. Y vamos a hablar precisamente de cómo es el proceso de entrevista y cómo es que lidiamos con ella, y a veces nos cuesta, y cómo también le vamos a aportar desde esta perspectiva, desde la psicología positiva, desde el optimismo, y cómo nos puede favorecer ante este proceso y todo lo que este proceso significa para nosotros. Lo difícil que puede ser representado, lo difícil que puede ser visto también. Nos puede enfrentar con inseguridades, con ciertos miedos, nos pone a prueba muchas veces porque efectivamente se siente como si fuese una evaluación. ¿Bien? Entonces, vamos primero a hablar un poco de lo que es el proceso de selección. ¿Ya? Y el proceso de elección se descompone en dos partes, en dos etapas, que se llaman el reclutamiento y la selección. El reclutamiento, piensen que es el proceso de captación de postulantes frente a un cargo definido. ¿Bien? Entonces, lo que ocurre aquí es que se hace un llamado, se hace una convocatoria a un número indefinido de postulantes, y estos postulantes se presentan de alguna manera a través de su currículum vitae. ¿Bien? Entonces, este currículum vitae, piensen que es la carta de presentación. Es el primer approach que tiene una persona, un postulante, sobre el entrevistado, y es toda la información que tiene el entrevistador con el postulante. Entonces, lo que debiese ver, o sea, lo que debiese tener en consideración el postulante a la hora de armar un currículum vitae, tiene que ver con interesar al entrevistador. Porque el entrevistador puede tener una revisión de quizás hasta 1000 postulantes por cargo, y si no más. Entonces, si yo no me preocupo de que armar mi currículum vitae de forma interesante para el entrevistador, para una persona que tiene que ver 1000 documentos igual que el mío, tengo muy pocas posibilidades de que mi currículum, mi primera presentación, ¿cierto?, quede en la retina del entrevistador. Entonces, lo que buscamos aquí es interesar al entrevistador, interesar al reclutador, de que nuestro currículum sea interesante y relevante para él. La segunda etapa tiene que ver con la selección, y la selección se descompone en dos partes: la batería de test y la entrevista. La batería de test, bueno, las dos generan cierta ansiedad, pero de distinta manera. La batería de test es una forma que tiene el entrevistador para evaluar al postulante en base a test como Zuliger, test como el Lucher, test como la famosa persona bajo la lluvia, y una DISC, y hay un montón de otros tests que están saliendo. No nos vamos a enfocar en cuáles son los tests, porque no me interesa que ustedes sepan cómo responder, lo que es como la mayoría que busca, así como cómo respondo tal test, qué es lo que tengo que decir, porque no es la finalidad del test. Lo que busca el test es tratar de aprender qué es lo que usted es como persona, cuáles son sus características, cuáles son sus tendencias, sus formas. Entonces, la mayoría trata de responder en función de como, yo quiero que me vean así, pero el test no está hecho para eso. El test está para evaluar que su perfil sea adecuado, sea el correspondiente al cargo que está seleccionando, y que en el fondo se adapte de la mejor manera. Porque si no se adapta usted al cargo, y eso es lo que pasa cuando uno encubre este tipo de pruebas, es que finalmente se termina frustrando, se termina sintiendo incompetente, se termina sintiendo como que el trabajo no es para él, y precisamente no era para usted, porque si usted mintió en su batería de test, efectivamente usted va a tener otro tipo de perfil. Entonces, por eso, en la batería de test, lo que se busca es autenticidad.
que las personas se muestren por quienes son. Ahora, uno podría decir, yo puedo engañar las pruebas, porque no voy a decir las respuestas que yo diría, voy a decir otras. Pero de alguna manera, créame, va a salir su perfil, va a salir su forma. Los entrevistadores están bastante capacitados para ir determinando quién es la persona detrás de las respuestas que uno va diciendo. Entonces, lo mejor que usted puede hacer es ser auténtico. Es ser auténtico cuando responda a las preguntas, ser uno mismo. Pero después vamos a llegar a ese tema para ver también cómo es que trabajamos eso. Y desde la entrevista, lo que hacemos es impactar. Ahora, este proceso de la entrevista puede ser un poco atemorizante, porque ahí efectivamente nos sentimos bastante evaluados. Primero con las pruebas es como, no sé si va a decir que estoy loco, no sé qué va a pasar aquí, ¿ya? Pero en la entrevista es un tú a tú. Es algo desafiante, en donde uno siente que efectivamente el entrevistador, el evaluador, está ahí para casi que ponerle nota a uno por quién es o por lo que hace. Eso se puede sentir un poco atemorizante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en consideración aquí? Que lo que buscamos en la entrevista no tiene que ver tanto con sentirnos evaluados, así como que ¿seré yo un gran profesional? ¿Verán mis competencias? No, busquemos impactar con esta entrevista. Pensemos que este es el momento de brillar. Tuvimos en la etapa del reclutamiento, que buscamos interesar porque era el primer approach que tenemos con el entrevistador, pero luego tenemos la batería de test, que nos mostramos por quiénes somos, pero recién en la entrevista es que nos podemos mostrar realmente con cómo nosotros nos vemos. Vamos a partir entonces con el reclutamiento. Y para esto vamos a hablar de las muchas plataformas que hoy día existen para construir su currículum. Antiguamente, el currículum lo armábamos en formato Word, y era un currículum de eso que uno ya al momento de escribirlo se aburría. Era fome, era tedioso, como que a mí mismo era mi currículum, era mi presentación, y me parecía así tedioso tener que leer, yo soy una persona, tanto tengo experiencia. ¿Ya? Hoy día hay un montón de plataformas que se dedican a construir currículum de forma más atractiva. Les voy a dejar algunas para que tengan en consideración. Por ejemplo, tenemos distintas páginas como Online CV, CV Maker, Canva, que no solamente genera currículum, tiene una amplia diversidad para trabajar imágenes y otro tipo de estilos. Resume Coach, tenemos Do You Buzz, CV Wizard, y también tenemos, para los que utilizamos más el teléfono, aplicaciones con los cuales podemos también armar nuestro currículum, que pueden encontrar como Curriculum Manager y Curriculum Aplicación CV. Quizás no sean los nombres más creativos que podamos buscar para, quiero hacer mi currículum de una forma creativa, pero cumple el objetivo. Entonces, aquí tiene un arsenal de páginas donde puede hacer su currículum, armarlo de forma más interesante, más relevante, más atractivo para el entrevistador, para el reclutador, para que en el fondo usted tenga la posibilidad de mostrarse como usted quiere verse, ¿ya? Otra cosa que tenemos que tener en consideración es que hay distintas empresas que se dedican al reclutamiento. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nos metemos en páginas específicas como Laborum, como Chile Trabajo, para los que son de Chile, para otros países debe haber otras plataformas también de búsqueda de trabajo, y nos quedamos muchas veces con esas, ¿ya? Pero mi recomendación, el aporte que le puedo hacer aquí, es que también hay empresas que se dedican a buscar postulantes, y si usted se dirige directamente hacia ello, aumenta sus posibilidades también de ser visto por estos reclutadores y tenerlo en consideración para puestos que se van liberando. Empresas como Adecco, Randstad, Manpower, Michael Page, Hayes, Page Personal, Robert Walters, Talent Partners, Korn Ferry, Aon Hewitt. Y mi favorita es LinkedIn. ¿Por qué? Porque estas empresas de reclutamiento es importante tenerla en consideración cuando esté postulando a algún cargo, que aquí efectivamente están buscando postulantes y tienen una amplia cartera de clientes empresas y de cargos que están constantemente moviéndose. Pero a mí la que más me gusta es LinkedIn. ¿Por qué? Porque es una plataforma que te permite, por un lado, armar tu currículum, y por otra parte te permite generar contacto con empresas, con personas detrás de las empresas que están a cargo de las postulaciones. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá?
Uy, se me pasó. ¿Qué es lo que vemos acá? Si tú has postulado alguna vez algún trabajo, seguramente te habrás encontrado en un punto en que llegaba un día en que decías, ya, hoy es el día que voy a postular. Y te ponías a postular, a postular, a postular, a postular, y postulabas tu currículum en muchas partes, ¿ya? Y, y esperas ansiosamente una respuesta. Lo curioso está que uno postula ese día muchas veces y no tiene ninguna respuesta ese día. Rara vez tiene una respuesta ese día. ¿Y qué es lo que ocurre? Uno se frustra. Ay, ¿por qué? Si yo hice tanto esfuerzo, hice tanto trabajo, postulé tantas cosas, es que no hay trabajo, es que está malo y pucha, yo lo di todo. ¿Y qué es lo que ocurre el otro día? Como uno ya está desmotivado, como uno está frustrado, uno deja de postular, deja de buscar vacantes, deja de buscar cargos. Y ese es el gran error que se comete a la hora de buscar trabajo. Buscar trabajo no se tiene que definir en un momento particular que usted elige dentro del mes para postular. No se refiere a centrarse en una sola página, en una sola plataforma a la cual postular todo lo que encuentre y luego actualizar hasta que salgan más postulaciones. Para encontrar trabajo, uno tiene que gestionar el buscar trabajo como si fuese una tarea diaria con un tiempo finito, en el que uno define el tiempo específico en que se va a dedicar a generar acciones que le van a llevar a postulaciones de trabajo. ¿A qué me refiero con esto? No se trata de que usted se centre en Laborum, en Chile Trabajo, en la plataforma que usted de su elección para buscar trabajo y postula todo lo que encuentre. Se refiere a que usted determine, discrimine con todas estas páginas de reclutamiento, con todos estos currículos que usted puede ir viendo y con muchas otras opciones que pueden ir viendo, por eso ahí le voy a llegar a LinkedIn, de cómo usted va a gestionar su día para ponerse en contacto con estas agencias reclutadoras, con las distintas aplicaciones que están dando, pero también con un tiempo finito, que no sea todo el día aplicando porque eso efectivamente desgasta y frustra, porque se siente que al no tener respuesta después de un gran esfuerzo, es como que el esfuerzo entonces no vale nada. Esto se tiene que hacer de una forma constante. Todos los días yo me tengo que sentar 1 o 2 horas al día ya a buscar estos trabajos, a buscar estos reclutadores, a buscar en LinkedIn las empresas a las que quiero postular y ahora me voy a referir por qué LinkedIn me gusta, porque te da el perfil de la persona que está detrás del cargo que tú estás buscando. Quizás no todos los perfiles, pero sí hay muchos perfiles en LinkedIn que son de libre acceso, que por ejemplo puede ser el jefe de personal, jefe del área de reclutamiento y selección, encargado, director o lo que sea, y usted le puede mandar un mensaje y se puede presentar, puede generar contacto. No es lo más ortodoxo, por supuesto, pero si usted está realmente deseoso de encontrar trabajo, entonces ese es el trabajo que usted tiene que construir. Contactar con las empresas que se dedican al reclutamiento, con las personas a cargo o detrás de la agencia de reclutamiento o de los cargos que están postulando, y eso que se vuelve una tarea diaria, constante. Ahora, ¿por qué 1 o 2 horas? Porque eso le va a dar el resto del día para que tenga otras actividades que también vamos a pulir a continuación. ¿Bien? Entonces, como yo les decía, en temas de currículum, le voy a dar 2 ejemplos para que tenga representación. Piense que le comenté recién que hay, por cargo, quizás pueden llegar a revisar 1000 currículos. Entonces, si usted tiene un currículum de 10 páginas, usted puede decir, oh, desde Leo, ¿cierto? Oh, tengo mucho conocimiento, mucha experiencia, pero la verdad es que el reclutador no va a ver, no va a leer esas 10 páginas. Va a ser muy difícil que a primera instancia él revise esas 10 páginas. Y lo más probable es que va a quedarse con ¿qué? Con la primera imagen. Por eso es muy importante que usted cuando arme un currículum, la primera imagen, la primera página, sea un resumen de lo que es su currículum, sea un abstract de lo que usted va a representar. Recuerde, esta es la primera presentación. Entonces, usted quiere que en esta primera presentación vaya lo que el entrevistador, lo que usted quiere que el entrevistador sepa de usted. Entonces, si usted tiene experiencia en distintas cosas y está postulando a un cargo de un área específica, enfóquese en la experiencia que usted tenga y ponga la experiencia que está ahí para que el entrevistador lo vea. ¿Ya? Si usted tiene cierta cantidad de capacidad y fortaleza, y el área que usted está postulando requiere ciertas fortalezas que usted
Por ejemplo, si está en un área administrativa, o ejecutiva, o logística, o técnica, o lo que sea, ¿ya? Ponga las fortalezas que están dentro de usted. Por supuesto que la idea no es mentir, sino que la idea es ser honesto, porque esto después, si usted las pone y no las tiene, le va a jugar en contra. Entonces, mejor que ponga lo que tiene, ¿ya? Y la expone ahí para que esto en el fondo sea como una lectura, unos rayos X para ver cuál es la persona que tengo enfrente. Ah, tiene esta capacidad que a mí me interesa. Justo yo estoy buscando ese conocimiento y mira, trabajó en tal lado. Eso es lo que se busca en una primera imagen. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, a fulano cualquier, y tenemos una muy breve descripción de 5 líneas, ¿ya? 4 o 5 palabras por línea, que es muy breve, que caracteriza qué es lo que nos vamos a encontrar con esta persona. ¿Ya? Ahí tiene la educación, tiene la experiencia laboral, sus contactos, que por supuesto son muy importantes que estén, si no, ¿cómo lo ubico? ¿Ya? Y las fortalezas y también otras herramientas que puede manejar, como el idioma está aquí. ¿Bien? Algo simple. Aquí uno puede trabajar, puede poner menos educación, si es que en el fondo tiene más experiencia de trabajo, puede poner menos trabajo y más educación. Ahí puede jugar usted en la información. Ahora, le voy a dar otro ejemplo. ¿Qué es lo que pasa si yo estoy buscando trabajo por primera vez o salí hace muy poquito, no tengo mucha experiencia laboral? ¿Cómo voy a poner tanta experiencia laboral si no la tengo, no la puedo inventar? Entonces, tenemos este otro ejemplo, que vamos quizás, en vez de enfocarnos en las experiencias que tenemos, porque quizás no tenemos mucho, ¿ya? Podemos enfocarnos en lo que va a encontrar en nosotros el postulante. Y podemos hablar un poquito. Si se fijan ahí, la descripción es un poquito más larga. Entonces, la idea es que usted ahí puede exponer, bueno, que usted se explica, que es una persona aquí y acá, y dentro de todo esto, de una dinámica que sea atractiva. Si se fijan en la imagen de la izquierda, o la de fulano cualquier, es un poco más organizado, más cuadrado y más segmentado. Y en la de derecha, en la de fulana de tal, tiene otro tipo de diseño, más colorido, más armónico, ¿ya? Entonces, usted puede ir captando la atención. Todas las personas somos visuales, ¿ya? Representamos las cosas a través de imágenes. Entonces, si la imagen que queda logra captar mi atención, va a quedar más grabado en mí. Por supuesto, tiene que estar acorde también a lo que estoy buscando, pero esto va a aumentar las posibilidades de ser captado, de llamar la atención por el entrevistador. Y le va a dar más posibilidad, en el fondo, a mostrarse por quién es, a explicar de toda la oportunidad que tiene para crecer y todas las ganas de aprender, y etcétera. ¿Bien? Entonces, hay distintas maneras. Mi recomendación es que en esa primera imagen usted muestre, en el fondo, qué es lo que usted se va a encontrar, qué es lo que usted quiere mostrar, en el fondo, al entrevistador, que sea atractivo. Pero, reitero, no mintiendo, sino visibilizando lo que usted tiene. Ahora, cuando vemos las pruebas de selección, podemos ver que se centra en 3 temas particulares. Cuando los psicólogos van a ver esto de otra forma, pero este es un taller hecho para postulantes. Entonces, no vamos a hablar de pruebas proyectivas, gráficas, etc. Vamos a hablar de qué es lo que buscan las pruebas de selección en la batería de test. Entonces, la batería de test puede evaluar nivel de conocimiento, porque efectivamente para un área específica o un conocimiento específico, usted tiene que tener un grado de conocimiento al respecto, ¿ya? Va a evaluar personalidad, porque tiene que saber cuál es el estilo de personalidad que tiene. No se trata de que usted tenga una personalidad buena o mala, sino cuál es el estilo de personalidad que tiene para ver si se ajusta al equipo en el que se va a incorporar, al área de trabajo, al tipo de cargo, etc. Y algo que es psicotécnico, que lo que busca es ver si tus cuál es tu capacidad de reacción para responder frente a ciertas dinámicas. Y esto generalmente se da en labores que tienen más algún grado de riesgo, de peligrosidad o de manejo de, no sé, de sustancia, ¿ya? Pero que efectivamente tiene que ser evaluado su capacidad psicomotora para reaccionar. Es como cuando uno hace la prueba de conducción y hacen la prueba psicotécnica para ver si usted tiene capacidad de frenar cuando tiene que frenar, de avanzar cuando tiene que frenar, seguir ciertos lineamientos, etc. ¿Bien? Entonces las pruebas de selección principalmente van a ver esto. No van a determinar, de hecho, la mayoría de los test que se aplican en temas laborales no discriminan si usted tiene alguna patología, ¿ya? Entonces no se asuste.
No se asuste, no va a terminar si es que yo estoy loco, porque todos creemos que de alguna forma que estamos locos de alguna forma, ¿ya? No, la evaluación no le va a decir si usted está loco o no, no le va a decir si usted es una buena o una mala persona, le va a discriminar en el fondo cómo es que usted es, cómo es que usted funciona. Entonces, lo que sí debe temer, ¿ya? No es por cómo te vayan a ver, es quién verdaderamente tú eres. Por eso es tan importante ver este aspecto de la autenticidad y de saber mostrarnos, de saber vernos, porque nos cuesta mucho vernos, ¿bien? Y por eso es que quiero hablar un poquito de esto de qué es la autenticidad. La autenticidad es un punto de encuentro entre el yo subjetivo y el yo objetivo. Es el yo que creo que soy y el yo que otros pueden ver de mí. Porque es un punto de encuentro, porque quizás yo creo que soy genial y creo que tengo muchas capacidades y creo que soy la persona más empática y tolerante del mundo, y otras personas pueden ver en mí que no lo soy. ¿Por qué no lo soy? Porque no se ven en las conductas, porque no tengo conductas que sean empáticas, no tengo conductas que en el fondo reflejen aquello que yo percibo en mí. Por eso la autenticidad tiene que ver con un punto de encuentro de aquello que yo creo en mí y aquello que otras personas logran percibir de mí. Y no es que la otra persona, si no lo perciben de mí, es problema de ellos. No, es porque no estoy siendo lo suficientemente auténtico en mis conductas, con mis creencias o con mis propias subjetividad. ¿Ya? Y por otra parte, hay un quiebre que se genera entre lo que finalmente soy y la persona que quiero ser. Y aquí generalmente entra en vías distintas, porque yo puedo decir que quiero ser, por ejemplo, un físico culturista. Me encantaría, y esa es la persona que yo prospecto a ser, ¿ya? Pero en la realidad, lo que soy es que ni siquiera voy al gimnasio. Yo quisiera muchas cosas, yo quisiera, si yo como me proyecto, pero tengo que ver también qué es lo que soy en este momento y cómo construyo hacia ese lado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre muchas veces en entrevistas? Que nos concentramos mucho en esta visión de lo que quiero ser, pero no nos logramos enfocar mucho en lo que somos. Y eso que somos es lo que generalmente se ve en las pruebas. Por eso es importante tener cierto grado de conciencia en lo que creo que soy y lo que finalmente soy, para que no haya una falta de concordancia en lo que estoy diciendo de mí y lo que finalmente soy. Porque esas dos partes, créanme, que se va a encontrar. Por eso le digo, no se trata de mentir, porque eso se va a encontrar. Se trata de convertirse en esa persona que quiero ser. Se trata de trabajar en uno para en el fondo ser la persona que digo que quiero, que estoy siendo. ¿Ya? Cuando usted se vuelva esa persona, las pruebas le van a hacer, le van a jugar a favor. Entonces, no trate de engañar a la prueba, trate de, en el fondo, convertirse en la persona auténtica para que la prueba pueda reflejarlo. ¿Bien? Ahora, cuando hablamos de la entrevista, no, comúnmente la entrevista se fija en esta interacción que hay entre el entrevistador y el postulante, y donde el postulante se siente tremendamente incómodo, ansioso y nervioso, ¿ya? Porque se siente que lo están evaluando, que lo están juzgando muchas veces. Y la verdad es que no es así. La entrevista busca identificar ciertas áreas que, si bien la batería de test te puede mostrar, pero no, esta es, ya va más al nivel de detalle, más a, como le decía antes, la oportunidad que usted tiene para poder profundizar en aquello que fue visto anteriormente. Entonces, principalmente se centra en dos cosas. La entrevista busca confirmar y explorar la experiencia y también evaluar el nivel de competencia que se tiene al respecto. Entonces, comúnmente las entrevistas se van a preguntar sobre qué experiencia tiene en determinada área, y también se le va a preguntar cómo es que usted lo hizo. Y aquí es donde se enfoca en cuál es la competencia que está utilizando, cómo la está utilizando y en qué grado la está utilizando. ¿Bien? Entonces, para todas estas cosas, si se fijan bien, no es necesario tanta preparación. Yo no necesito prepararme para ser yo mismo. Necesito preparación para convertirme en la persona que quiero que se vea, ¿cierto? Necesito preparación para armar un buen currículum. Quizás necesito recordar y tener en conciencia, bueno, cuáles son las experiencias que he tenido y cómo es que he llevado esto a cabo. Pero hay una tercera parte, y que de hecho, a mi juicio, y también por lo que he visto en temas de criterios de los evaluadores, y cuando uno diría, bueno, ¿qué es lo que
¿cuál es la decisión final con la que se queda? El conocimiento, las competencias, las habilidades son cosas que se pueden aprender, muchas veces son técnicas, ¿ya? O también pueden ser determinantes de cómo se va a comportar, de acuerdo a una conducta, cómo va a repetir esa conducta en el futuro. Pero hay algo también que es muy relevante, sobre todo hoy día en las empresas, que tiene que ver con el nivel de engagement, que tiene que ver con el nivel de compromiso que tiene un postulante sobre el cargo que está postulando. ¿Por qué es tan importante esto? Porque a una empresa generar una vacante, contratar un postulante es un costo, ¿bien? Y como costo que tiene, no le es rentable contratar una persona para que luego a los 3 meses, lo que dura generalmente el, el contrato de garantía, cambie, tengan que contratar a otra persona. No es rentable, ¿ya? No es rentable por el tiempo, por la producción, porque se capacita, porque se entrena, porque se arma una red y luego se pierde y hay que empezar de nuevo. Entonces, los evaluadores buscan que haya un nivel de engagement del postulante al cargo. Y ahí está la típica pregunta que ustedes pueden encontrar de ¿cómo se ve de aquí a 5 años? ¿O por qué que está postulando este cargo? O, en el fondo son cosas que, pero lo que va buscando es como y quizás uno de repente esas respuestas las tiene tan automatizadas que responde lo primero que se le viene a la cabeza. Y aquí es cuando yo les decía, este punto de la entrevista es cuando ustedes buscan impactar. Porque ese tipo de preguntas llega a ser incluso más relevante que el nivel de experiencia y la competencia que usted tenga. Porque a través del compromiso que usted logre mostrar, y nuevamente, no es que mienta, sino que realmente sea, y visibilice, es en el fondo la persona que ellos quieren contratar. La persona que ellos quieren contratar efectivamente tiene que ser una persona que realmente quiera el puesto, porque fluye en el puesto, porque se conecta con sus habilidades, con sus metas, con sus objetivos, ¿ya? Vamos a hablar de estado de flow, una persona que efectivamente se sienta, se perciba de que va a fluir en el cargo, de que va a sentir que está haciéndolo genial, ¿ya? A ese nivel de compromiso llega. Y si usted no es capaz de verbalizar, visibilizar su nivel de flow, su nivel de engagement con el trabajo, entonces va a ser un postulante más. Ahora, ¿por qué pasa que muchas veces llegamos a estas preguntas y las respondemos de forma automática? Puede ser porque estamos atados de nervios, porque hemos hecho varias postulaciones, no hemos quedado, nos insegurizamos y un montón de cosas. Y eso efectivamente pesa en nuestra autoconciencia, en nuestra autopercepción, en el cómo nos vemos. Si sentimos que hemos postulado muchas veces, hemos ido a hartas entrevistas y no quedamos, sentimos como que no valemos, que no somos lo suficientemente buenos, que en el fondo hay trabajo, pero no es para mí, o no hay suficiente trabajo. Y entonces empezamos a ver un mundo terrible, en donde yo soy terrible, y las oportunidades son terribles, los entrevistadores son malos, el cargo, y empezamos a ver todas las cosas de forma negativa. Y eso se va aumentando, se va incorporando, y uno se va agobiando. ¿Y qué es lo que termina pasando? Que uno se termina siendo una persona pesimista, pensando que todas las circunstancias son malas, que yo no soy lo suficientemente bueno, y en el fondo no voy a servir. Ese pesimismo efectivamente se puede entender como una energía que, se quiera o no, la carga y la lleva donde vaya. Y si se entrevista a usted, se muestra, se va a mostrar desde esa energía y sus respuestas van a ser desde esa energía. Entonces, ¿por qué es importante entonces cambiar esta mirada hacia el optimismo? Porque si usted se vuelve una persona más optimista, entonces mejora sus posibilidades de quedar en un trabajo. No solamente porque va a estar con una mejor energía, porque las personas que lo vean a usted desde un ángulo optimista va a decir, yo quiero trabajar con esa persona. Esta persona le haría un tremendo bien al equipo. Entonces, primero vamos a definir a qué nos referimos cuando hablamos de optimismo. El optimismo, para que se entienda, es un estilo atribucional. Es algo que nosotros tomamos de lo externo, de lo global, de las situaciones, las circunstancias, y la abstraemos hacia nosotros, que se va a conectar con nuestras motivaciones y con nuestras emociones positivas. ¿Ya? El pesimismo y el optimismo son estilos atribucionales. El pesimista toma lo que ocurre en el entorno y lo conecta con estados de emocionalidad negativa.
se siente mal al respecto, se desmotiva porque no siente que el contexto, el entorno o lo exterior sea algo agradable, sea algo que le va a dar un espacio, sea algo positivo para uno. Por otro lado, el optimista sí lo ve, sí lo encuentra. Y cuando se motiva por esto que es externo y lo integro hacia mí, me llena de emociones positivas al respecto. Uy, si puedes ponerle silencio ahí, por favor. Nadia, gracias. Por supuesto que vamos a tener una energía distinta. Ahora, ¿qué es lo que tiene como consecuencia de ser una persona optimista? Que nuestro desempeño a modo general mejora. Nuestro desempeño en nuestra relación, en nuestro trabajo, nuestra forma de pensar, en nuestra calidad de vida, nuestro grado de satisfacción con la vida mejora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo me convierto en una persona optimista, si trabajo ese optimismo, voy a ver la postulación a un cargo no de una forma pesimista. Si yo armo esta estructura, como les comenté antes, de una forma que sea constante, que sea bien elaborada, que tenga una planificación, que tenga un orden, ¿ya? Y lo ajusto a una forma que me permita a mí también convertirme en la persona que quiero que vean, que siento que soy o que quiero ser, pero que aún, quizás aún no soy. Porque quizás cuando estoy buscando trabajo tengo un poco más de tiempo. Cuando ya estoy trabajando, generalmente la mayor excusa que uno tiene es que no tengo tiempo. Entonces, aproveche ese tiempo, como le decía, por eso es tan importante segmentarlo en horas, para que usted tenga tiempo para que crezca, para que tenga tiempo para desarrollarse, para que tenga tiempo para desarrollar sus habilidades o sus fortalezas, para que pueda luego presentarlas, mostrarlas, ejemplificarlas, hablar desde ese lenguaje. ¿Ya? Hay una pregunta típica que se hace en entrevista y que es tremendamente desgarradora para las personas porque no saben qué responder y comúnmente responden siempre lo mismo y y dan respuestas que al final no dicen absolutamente nada. ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? Y uno habla de fortaleza diciendo cualquier cosa en la que uno se siente cómodo, y uno habla de debilidades como fortalezas, así como es que a veces me exijo mucho en el trabajo. No puedo dejar de pensar en el trabajo cuando estoy en la casa. Esa es mi gran debilidad. Por supuesto que no son debilidades. Para profundizar en ese tema tenemos la charla la próxima semana, que va a ser fortalezas en el liderazgo. ¿Bien? Y ahí vamos a profundizar en el tema de fortaleza y le va a permitir a usted tener un lenguaje más acorde a lo que efectivamente se está preguntando. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo positivo? Cuando yo armo una rutina que me permita a mí gestionar mi búsqueda de trabajo sin que me desgaste y me dé tiempos para poder desarrollarme, para poder crecer, sentir que estoy avanzando y tener este grado de optimismo, de atribuir, ¿sabes qué? El entorno me está dando oportunidades. Quizás hoy día no estoy trabajando, estoy postulando, pero también estoy creciendo y estoy aprendiendo. Estoy utilizando cosas. Por ejemplo, estoy hoy día en una charla que me va a dar herramientas para que cuando me toque enfrentar este tipo de situaciones, tenga cómo cubrirlas. Bien, de eso se trata, ¿ya? Ahora, si tampoco sabe, bueno, nosotros nos dedicamos a asesorar, así que tiene nuestro contacto. Otra cosa que es importante es que teniendo todo esto en consideración, por supuesto que su proceso de búsqueda de trabajo va a ser mucho más armónica, va a tener mucho más sentido, va a ser mucho más productiva y va a ser mucho más eficiente, porque usted no va a estar estancado hasta que encuentre trabajo, que es lo que normalmente ocurre. Uno dice, bueno, cuando yo encuentre trabajo, voy a empezar recién a hacer las cosas que tenía pendiente, a dedicarme a mí, a la cosa. Y lo que ocurre finalmente cuando uno tiene el trabajo, no tiene tiempo para ninguna de las cosas que dijo que iba a hacer. Entonces, aproveche ese tiempo, sea optimista y vea las oportunidades donde existen y no las prospecte donde no las hay. ¿Bien? Ahora, sé que el nerviosismo es un tema muy importante a la hora de la entrevista y aunque podamos ser personas tremendamente capacitadas, con mucha fortaleza y tanto que ofrecer, a la hora de la entrevista algo que pasa es que nos ponemos nerviosos y no sabemos qué decir, nos comemos palabras, nos comemos respuestas. Dije, uno sale de la entrevista y dice, oh, podría haber dicho esto cuando me preguntó, o no dije esto. Bueno, lo importante previo a un proceso de entrevista es que usted busque un punto de relajo. Y la idea es que usted regule su estado emocional,
¿Ya? Entonces, para eso hay un montón de dinámica, ejercicios, de meditación, mindfulness, yoga, y un montón de cosas que le va a ayudar, si usted lo hace de forma diaria y constante, le va a ayudar a mantener una mente más calmada y más relajada y más regulada. Ese es otro tema. Pero, quiero que hagamos un ejercicio todos en este momento. Y quiero invitarles a que hagamos un pequeño ejercicio de respiración. Y vamos a hacer 5 respiraciones profundas. Y es harta información lo que le acabo de entregar, ¿ya? Harto que procesar. Pero quiero que en este momento tratemos de respirar profundamente. Y vamos a hacer así. Inhalemos profundamente. Y exhalemos. Y vamos tomando conciencia de la respiración. Inhalamos nuevamente. Y exhalamos. Con esta segunda respiración se van dando cuenta que la mente ya va relajándose. Respiramos y exhalamos. 3 respiraciones y sentimos que las cosas ya empiezan a bajar el ritmo. Inhalamos y exhalamos. 4 respiraciones y ya empezamos a ponernos más cómodos. Inhalamos una vez más y exhalamos. Y en esta última respiración podemos sentir ya más calma, ya más regulación, más pausa en nuestra mente, porque la respiración es algo que nos permite hacer una pausa mental. Nos obliga físicamente a detenernos. Nos obliga físicamente a que nuestra mente deje de sobrecargarse. La velocidad con la que hablo en este momento es distinta a la que hablaba 5 respiraciones atrás. Porque ese es el efecto que genera darse un momento para respirar. Y no toma mucho tiempo. Entonces, cuando usted se presenta a una entrevista, no se preocupe de repasar y revisar y ver, chequear qué era lo que tenía que tener de información, qué era lo que tenía que decir, qué es lo que tenía que hacer. Preocúpese en relajarse. Porque si usted está tenso antes de una entrevista, usted va a enfrentar la entrevista de forma tensa. Y cuando estamos tensos, no entregamos la mejor información, no nos mostramos como realmente somos y generalmente perdemos el hilo de muchas de las ideas, de la información que es relevante y lo que yo quiero que el entrevistador vea de mí. Entonces, previo a una entrevista, regule, respire, porque eso le va a permitir entrar en un estado de mayor fluidez frente al entrevistador.